Hay un pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que utilizamos muy comúnmente, pero pocas veces direccionado en el sentido que queremos ver hoy. Dice ahí la Escritura: esta es una palabra que dijo Dios, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, porque a la larga ese varón, su corazón, ¿qué dice? Se apartará de Jehová. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Poner nuestra confianza en alguien es muy natural, desde el punto de vista humano es muy natural. Somos tan dados a esto que a veces ni siquiera nos damos cuenta que esto se convierte en un sustituto de la fe en Dios, porque confiamos en la gente y confiamos en diferentes rubros, pero uno de los más delicados es la fe. O sea, qué terrible cuando ponemos nuestra confianza en un ser humano. Eso es lo que dice aquí la Escritura, porque tarde o temprano las personas que son fuertes se vuelven débiles. Tarde o temprano las personas que son poderosas se tropiezan. Y por eso es que dijo el Señor: deben tener mucho cuidado en colocar a un ser humano en un pedestal, porque cuando colocamos a un ser humano, así tal cual el nombre, pues ya estamos predispuestos a la desilusión, porque estamos hablando de un ser humano. Colocamos a una persona ahí en un pedestal y le cargamos de expectativas que nadie en esta tierra puede cumplir, porque es un ser humano. Entonces ni nos hacemos bien, ni le hacemos bien a una persona cuando le colocamos en un pedestal. Ese es el origen de lo que dice el Señor: maldito el varón que confía en un hombre y que pone su confianza en esa persona, tarde o temprano se apartará de Dios. Ahora, es verdad que hay personas que son ejemplo. El apóstol San Pablo lo mencionó de sí mismo. Él dijo: yo soy un ejemplo. Y qué palabras, ¿verdad? Tremendas, porque dijo: yo cómo quiero que ustedes me imiten a mí, porque yo imito a Cristo y tengo un ejemplo sólido. Pero aún así, en una ocasión, en primera carta a los Corintios, ustedes se acuerdan, la iglesia empezó a tener problemas, y dice la Escritura que Pablo se enojó porque los hermanos decían unos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y ahí Pablo mismo se molesta porque las personas ponían su confianza en una persona. Esta mañana sí debemos mirar, sin embargo, que hay hermanos que son un ejemplo y que podemos tomar de ellos ciertas enseñanzas que nos nutran en nuestra vida cristiana, pero no podemos poner nuestro corazón en esas personas. Y esto aplica tanto para personajes bíblicos como para personajes actuales. Bíblicos, por ejemplo, nuestra hija mayor me compartió que se dedicó durante esta semana a leer el libro de Job, y le impactó tanto que me escribió y me dijo: papá, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite a un hombre sufrir tanto, y lo peor de todo, sin motivo? Porque claramente la Biblia dice que no había ningún motivo, no había ninguna razón, simplemente que Dios permitió que sucediera por causa de la intención del enemigo. Y uno piensa, pues, qué tremenda experiencia, ¿cierto? El tiempo pasa y de repente el libro de Job llega a un momento en el que Job se empieza a equivocar. A pesar de que Job era tan recto, Job se empieza a equivocar hasta que el Señor se molesta con él. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Y le dice el Señor: a ver, Job,
ya has hablado demasiado y reclamado, y ahora te pido que te calles y que te fajes, porque te voy a hablar. Dijo, a ver, ¿dónde estabas tú cuando se le pusieron límites al mar? Y ya Job se sintió un poquito compungido. Entonces hay, les decía, estos principios que aplican tanto para personajes bíblicos como para personajes actuales. Uno de estos que quisiera que leamos esta mañana está en Génesis capítulo 12. Esta es la historia de Abraham, un hombre que desde mi punto de vista es un hombre con un equilibrio impresionante. La verdad es que usted y yo leemos la historia de Abraham, obviamente la historia completa desde el principio, y concluimos que es un personaje impresionante. Pero cuando uno lee su vida paso a pasito, se da cuenta que Abraham pues era de carne y hueso. Abraham metió la pata, pero bueno, dice la Biblia en Génesis 12 que el Señor lo llamó, y desde aquí la vida de Abraham se hace impresionante, porque cuando el Señor lo llamó, Abraham abandonó su hogar, abandonó su cultura, abandonó a sus amigos, sus raíces, todas sus pretensiones de futuro que tenía allá en Ur, todo, absolutamente todo lo dejó. Eso es algo que debería nosotros provocarnos una admiración por Abraham, porque cuando Abraham hizo esto, tenía 75 años, que la verdad, 75 años se antojan como que ya es un tiempo de ponernos a descansar, ¿ya? No de andar iniciando proyectos. Si a los hermanos que están aquí piensen, lo verán, los que tienen aquí 75 años, que gracias a Dios que no hay muchos, o sea, la congregación es relativamente joven. Pero si le propusieran a usted, hermano de 75, un proyecto, le dicen vámonos a los Estados Unidos con la caravana de migrantes, vamos a caminar durante tanto tiempo y no hay alimentos, no hay promesas, pero no hay gran cosa, no lo harían. Bueno, no lo sé, yo no, don Raúl, no sé si usted, no lo haríamos por la edad. Y dice aquí la escritura que Abraham lo dejó todo. Además, no solo eso, sino que él vivía perfectamente establecido, él tenía comodidad y cambió todo para convertirse en un nómada. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque oyó a Dios. Creo que nosotros, hermanos, como dije, no haríamos lo que les había dicho, a menos que usted oyera a Dios, que el Señor le hablara y usted tuviera la plena convicción que quien le habló fue Dios. Entonces sí, ¿sabes qué? Vamos. Pero dice la Biblia, entonces, ¿cuál era la diferencia entre Abraham y cualquier hombre de 75? La diferencia, él tenía sus ojos puestos en Dios. Y a partir de allí, la vida de Abraham, que no era un creyente, que es algo muy interesante, realmente Abraham es el principio del pueblo de Dios, y sin embargo Abraham empieza una revolución en su vida, que vea usted lo que provoca tener la certeza de que oímos la voz de Dios. ¡Qué tremendo! No pensaba mencionar esto, pero estamos redireccionando nuestras baterías por ciertas circunstancias que han pasado en el campo misionero, fuera de nuestro control. Una de estas es, hay un misionero en la India que se llama Michael Ha. Yo les conté a los líderes de ello en la asamblea que tuvimos hace como un mes y medio. Michael Ha es obispo en la India y predica a diferentes lugares. Una noche él salió de la iglesia porque se sintió mal predicando. Algo pasó en su cerebro y de repente se desvaneció. ¿Cómo se llamó lo que le dio en el cerebro? Un derrame en su cerebro. Y se desencadenó una crisis en la vida de la familia Ha, que
ahora está tomando el pastorado la esposa de Michal. El hermano Michal se fue para la casa y se recostó, y desde ese día que se recostó, eso fue en el mes de marzo de este año, hasta el día de hoy no ha vuelto a salir de su recámara. Y la primera razón que la gente le dio a Michal para abandonar la lucha fue: mire, no está usted en condiciones de hacer el trabajo para el cual está destinado, entonces queremos que abandonen el templo, queremos que abandonen la casa hogar, queremos que todo lo que ellos están haciendo. Y ellos permanecieron firmes. Me acordé por lo que les estoy platicando, porque a pesar que Michal no se puede mover, él puede hablar, muy poco, pero puede hablar, no puede predicar, habla muy despacio, así. Explicó a ellos: cuando yo vine aquí a la India, a mí me habló Dios. Esa es la diferencia. Me habló Dios y me dijo que aquí iba yo a terminar mis días. De suerte que Michal está dispuesto a quedarse ahí hasta el último respiro. Y cuando nos habla Dios, no hay obstáculo que esté enfrente que pueda frenarnos. A Abraham le habló Dios y su vida cambió por completo. Dice la escritura ahí que se fue por la ribera del Éufrates hasta que llegó, dice el versículo 6 de 12 de Génesis, a un lugar que se llama el encino de Moré. Cuando llegó allí, Dios, que ya le había hablado antes, le habló otra vez y le dijo: Abraham, voy a hacer un plan contigo. Y la respuesta de Abraham fue edificar ahí un altar y sacrificar un animal. A partir de allí, Abraham empieza a establecer vez tras vez en distintos lugares altares para glorificar a Dios. Luego avanzó y llegó a diferentes lugares. Uno de ellos sería Jerusalén en el futuro, y estableció diferentes lugares de adoración que hasta el día de hoy son importantes para ellos. Así que todo iba perfectamente bien. Abraham, un hombre que no conoce a Dios, que sin embargo le habla a Dios, y que entonces él empieza a establecer las pautas que hasta el día de hoy rigen a la iglesia cristiana. Pero todo iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que, versículo 10, vino hambre sobre la tierra. Una situación completamente desconocida para Abraham, porque él vivía en una zona conocida como muy fértil. No era un lugar donde faltaba la comida, pero de repente vino esta prueba en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quería conocer la profundidad de la fe de Abraham. Porque Dios quería saber cómo iba, o mostrarle a Abraham cómo iba él a reaccionar en momentos de crisis. Le voy a decir algo: todas las veces que Dios permite algo en nuestras vidas, es porque el Señor desea revelar cómo reaccionaría usted ante esas crisis. Usted la está pasando bien, todo está pasando bien hasta que algo de eso sucede. Pero apúntelo, no es porque Dios quiera conocer cómo reaccionaríamos usted y yo, porque Dios todo lo sabe, hasta nuestros pensamientos. Le digo a usted, ¿quién es quien no sabe? Nosotros. Creemos que somos tan rectos y que somos capaces de conquistar tantas cosas hasta que se nos presenta una situación compleja en donde el Señor nos está enseñando cómo podemos reaccionar. Ahora hay algo que se denomina nuestro estándar de crisis. ¿Cómo respondemos ante las crisis? Eso sucede sin que nosotros nos demos cuenta. Es como un instinto de supervivencia. Simplemente reaccionamos y ya, ni siquiera lo pensamos.
Pero ese algo que es nuestro estándar de respuesta a las crisis, poco a poco empieza a suplir nuestra fe. Se nos hace tan normal reaccionar porque es la manera que reaccionamos. Hablan de alguien que es demasiado colérico y dicen, así es él. Cada vez que algo pasa, se enoja, grita, reacciona. Esa es su manera. ¿Saben cuál era la manera de Abraham? Ay, Dios. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el origen del pueblo judío. Su hábito escondido era la mentira, el engaño. Él no mentía porque quería engañar a la gente. Él mentía de una manera natural, le era espontáneo, como instinto de supervivencia. Todas las veces que él quería salvarse a sí mismo. Eso era algo que pasaba en la vida de Abraham. Y llegó a ser un experto en ese tipo de cosas. Así que dice la Escritura que llega el hambre y lo primero que se le ocurre a Abraham es ir a Egipto. Y si se acuerda usted, obviamente no tenemos todo el tiempo para revisar todas las experiencias de Abraham, pero Abraham tenía como experiencia más bien edificar altares de adoración. Todo el tiempo, lugar a donde llegaba, un altar de adoración, pero ahora ya no hay altares. Porque se vio confrontado con una crisis. Ya no hay oración, ya no hay dependencia de Dios. Ahora él se va a Egipto. Egipto, que todos nosotros sabemos que es un símbolo de la alianza con el mundo. Y ahí va Abraham porque simplemente había comida. Error fatal. Pero la pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios actuamos así? Ya tenemos una crisis seria. Es muy complicado ejemplificar con un tipo de crisis, pero tenemos una crisis seria que hace que empecemos a actuar bajo métodos cuestionables, métodos que no son correctos. Las crisis tienen esa entrecomillada virtud, ¿verdad?, de sacar lo peor de nosotros. Entonces tenemos un problema. Bueno, para tratar de clarificarlo, tenemos un problema. El problema es que estamos ante un problema de recursos económicos. Entonces yo soy una persona de fe, una persona que ama mucho a Dios, pero como estoy ante esta crisis, empiezo a tomar principios y actitudes cuestionables. Como ejemplo, ya tenemos perfectamente establecido eso como un estándar de respuesta. A veces ni nos damos cuenta y reaccionamos de inmediato. Así que tenemos aquí el ejemplo de Abraham. Abraham no era superior a nosotros, no éramos nosotros mejor Abraham. Y aquí está ilustrándonos él. Vamos a Egipto. Isaías capítulo 31 habla de Egipto y de la actitud de Abraham. Y dice: ay de los que descienden a Egipto, ¿por qué? Por ayuda. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y que confían en caballos y que su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Todas las veces que nosotros caemos en crisis, nos enfrentamos a eso, generalmente miramos a Egipto. ¿Quién es Egipto? El mundo, con todas las trampas que el mundo tiene. Y ahí vamos, y este fue el caso de Abraham, ¿verdad? Ahí va al mundo, sabiendo que no lo debía hacer. Ahora, antes que usted lo juzgue a Abraham,
dice la Escritura, el que piensa estar firme, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Antes de juzgar, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ahora, qué difícil es creer esta palabra, hermanos, porque estamos en una crisis del índole que sea y creemos que es imposible de soportar. Creemos que la única manera de soportarla es descender a Egipto, es ir por ayuda, ir por alguien que nos ayude con carros y caballos porque son muchos, y dejar de confiar en Jehová. Qué tremendo, pero esta es la palabra de Dios. Tenemos que confiar. Dice Génesis 12:11 que Abraham cayó en una situación complejísima, una caída moral espantosa. Cuando bajó hacia Egipto, dice, aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a Sarai, he aquí ahora conozco que eres de aspecto hermoso, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hayamos dicho que Abraham tenía en su esencia algo de lo que quizás él no se daba cuenta, y que probablemente hasta suene irreverente. Abraham era un mentiroso. Y Abraham mintió aquí para preservar su vida. Pero no era solamente eso. O sea, realmente la caída moral de Abraham fue espantosa, porque colocó a su esposa en el riesgo de estar en una relación ilícita con el rey de Egipto. Ahora, como decía, no juzguemos, pensemos primero, porque dice esto el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, soporte. Dios nos ha dado, hermanos, una capacidad a todos nosotros de soportar cierta clase de pruebas. Y le digo algo, es muy probable que ni usted lo sabe, no lo sabe. No sé si alguna vez le ha pasado que usted se imagina la vida de una persona, como les comentaba hace rato lo que decía nuestra hija del libro de Job, o sea, pensar en una persona que soporta y soporta y soporta y soporta. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios, dice aquí, le ha dado la capacidad. Pero hay veces que usted tiene una capacidad de resistir una prueba de la cual ni siquiera usted sabe que es capaz, hasta que entramos en esa prueba. Ahora, ninguno de nosotros se levanta una mañana y dice, hoy tendré una caída moral terrible, hoy voy a hacer pedazos mi testimonio, voy a despedazar a mi familia. Nadie hace eso. Todos nos levantamos pensando que vamos a salir bien ese día, hasta que la crisis se presenta y entonces tenemos que actuar. Ahora, el caso de Abraham es un caso delicado, porque en realidad Sarai sí era su hermana, o era su media hermana, porque eran hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. Entonces pero esto no habla de otra cosa más que de la sofisticación de las mentiras, porque entonces él sabía que había una costumbre: si la mujer es bonita, se la quitamos al esposo y lo matamos. Pero si esa mujer es su hermana, entonces coloca al hermano en una posición de privilegio. Todo mundo quiere quedar bien con él. Ahora eso es muy común aún todavía hoy, para lograr el favor de él y de la hermana. Dice la Escritura que entonces Abraham quedó
en una encrucijada. Por un lado, es verdad que es mi hermana, eso no es mentira, pero la verdad es que es mi esposa. Y su mente estaba trabajando a 1000 por hora. Ya está mi esposa, ya se la llevaron al palacio y la está cortejando el rey. Ay, Dios mío, ¿y qué va a pasar conmigo? Pero la costumbre dice que como lo tenían como hermano de Saraí o de Sara, entonces le trajeron regalos, animales, caballos y gran cantidad de cosas, y estaba dándose la gran vida. Génesis capítulo 13, si ustedes van para allá, y dice ahí la Biblia, pero Abraham era riquísimo ¿en qué dice? Animales, propiedades, y en plata y oro. Ahora, ¿saben cómo vino ese dinero? Todo ese dinero, o mucho de lo que inició su fortuna, todo eso era lo que le dieron por Sara. Así que la mentira está permeando en la vida de Abraham. O sea, no es lo mismo uno decir, miren cómo me compré este terrenito, a decir, me lo regalaron por la vida de mi esposa. Ay, Dios. Ay, Abraham. Qué metida de pata. Pero ahí está Abraham. Abraham, un cobarde, porque abandona a su esposa en una situación muy compleja, complejísima. Pero luego dice la Biblia que había alguien que no abandonó a Sara o a Saraí. Es lo mismo, Sara y Saraí, ustedes saben. ¿Saben quién fue? Dios. Y Dios miró su causa. Y dice la Escritura que entonces el Señor castigó la casa del faraón por causa de Sara o de Saraí. Y entonces el faraón se dio cuenta, porque casualmente se empezaron a enfermar todos, empezaron a pasar una clase de desórdenes, excepto con Saraí. Así que entonces el faraón dijo, pues seguramente es Dios, porque qué casualidad que a esta señora pues no le pasa nada. Y entonces mandó llamar a Abraham y lo regañó. Ahora, Abraham debería, por llamado, porque así era, así debía ser, Abraham debería ser moralmente superior al faraón. Abraham debería llamarle la atención al faraón, pero las cosas se voltearon. Versículo 18, estamos en Génesis 12. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que Sarai era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana, poniéndome en ocasión para tomarla por mi mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron, y a su mujer y todo lo que tenía. ¿Saben que ya váyanse? ¿Con qué era todo lo que tenía? Todo lo que le habían dado. Le habían dado cantidad de cosas. Ahora esta es una situación muy triste, porque Faraón está llamándole la atención a Abraham por sus errores, cuando debería ser al revés. Pero eso también nos da a nosotros una pauta para una pregunta. ¿Cuántas personas hay que no han aceptado a Jesús por causa de los fallos de los hijos de Dios? ¿Cuántas personas están atadas en nuestra respuesta estándar a las crisis? Y ellos quedaron atados porque no tienen el ejemplo congruente de nosotros para ver a Dios. Hay un señor a quien usted le debe la renta. Qué difícil es invitarlo a recibir a Cristo cuando nosotros somos los que le debemos a Él su dinero. Qué tremendo cuando priorizamos mal, ¿verdad? Pagamos donde no debemos y debemos donde debíamos pagar.
Muchas veces nosotros cuando priorizamos mal, ponemos ataduras en las personas. Y dice la Escritura, Faraón quedó envuelto en esta situación por una falta de ética de Abraham. Pero qué bueno, porque dice la Escritura que aunque el Faraón tenía autoridad y lo pudo haber matado, o lo pudo haber encarcelado, le dijo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Vete. Ya vete, nada más lo que quiero es que te desaparezcas. Y los caballos llévatelos. Y los camellos, llévatelos. Es más, dicen los historiadores que hasta una sirvienta le dieron a Abraham para que se la llevara. ¿Saben cómo se llamaba la sirvienta? Agar. O sea que su propio mal se fue a buscar, agarró a esa sirvienta, que después esa sirvienta llegaría a ser la mamá de Ismael. Terrible situación. Si estamos en un examen de la vida, usted y yo podemos concluir que Abraham reprobó la prueba. Todo el llamamiento, toda la grandeza, todos los altares, toda la adoración, todo se vino al suelo porque Abraham reprobó la prueba. Ahora ahí está Abraham fracasado, no hay nada más que hacer, hay que agarrarlo, quitarlo y llamar a otro. Ahora, esta es la manera en que actúa el hombre, ¿verdad? Ya no nos sirvió, llamamos a otro y lo ponemos, lo activamos y vámonos. Pero no es Dios así. Dice la Escritura que el Señor quiso mantener la promesa con Abraham porque había ahí unas promesas que Él le había dicho que eran incondicionales. Es decir, no tenían nada que ver con Él. Eran esas promesas descansaban en la persona de Dios. Le voy a decir algo. Si por nosotros fuera, hermanos, por nosotros, ¿cuánto le calcula a usted? ¿Hace cuánto tiempo que Dios ya hubiera cancelado el contrato con nosotros? ¿Sí o no? Y hubiera dicho, no, eres un tipejo, has echado a perder todo. Pero Dios hizo promesas. Y esas promesas estaban descansando en su persona. Yo te bendeciré, yo te haré grande, yo bendeciré a los que te bendigan. Y justamente cuando Abraham llegó hasta el final, el Señor empezó a levantarlo, no tomándole en cuenta sus errores. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama gracia. Es la gracia de Dios. Un amor que descansa no en el hombre, descansa en Dios. Entonces el Señor dijo, yo voy a seguir con este hombre. Todavía hay algo que puedo construir en él y que podría llegar a ser tan sólido como una roca. Y lo fue. Abraham finalmente llegó a ser un personaje importantísimo en la Biblia. ¿Pero por causa de qué? Por causa de que Dios quiso seguir con él. Y Dios quiso seguir con él solamente por la gracia. Esas son las lecciones que nos tenemos que aprender. En lugar de poner nuestra fe en Abraham, porque no deberíamos tener ninguna fe en Abraham, podemos poner nuestra fe en Dios y mirar ese ejemplo y mirar cómo Dios empezará su labor de reconstrucción en nosotros, a pesar que lo haya usted regado. Así que podemos tomar una lección. Abraham enfrentó una hambruna. Vamos a entrecomillar la palabra. Y entonces todos nosotros vamos a enfrentar hambrunas. Cuando enfrentamos la hambruna es casi el final de todo. Bueno, dependiendo, acuérdese, no es lo mismo no haber comido hoy que enfrentar una hambruna. Entonces, hablamos de casos dramáticos. Yo no sé si a usted le ha tocado ver, pero a mí sí. Cuando una persona recibe un dictamen médico de una enfermedad incurable. Pastor, quiero hacerle partícipe de la noticia que me dieron la semana pasada.
tengo SIDA. Y el mundo se detiene, todo el universo que orbita como lo hace, se detiene. Nosotros le hemos pedido a Dios la habilidad de sentir lo que sienten esas personas. Todo se acabó. No hay expectativas para nada. La primera vez que una persona, sea hombre o mujer, enfrenta la palabra divorcio. La primera vez. Usted no ha visto a las personas irse hasta abajo. ¿Qué voy a hacer? Mayormente las mujeres. Porque vivimos en una cultura donde el hombre está acostumbrado a salir a luchar por la vida, mamá se queda en casa. Cuando el divorcio viene, mamá ha perdido todas sus oportunidades profesionales. Y ahora estará en casa, divorciada. Hambrunas. Que lo despidan de su trabajo, teniendo usted 50 años. Como decíamos hace un rato, iniciar proyectos a los 75, pues es de locos, ¿no? ¿Quién? ¿A dónde? ¿Bajo qué condiciones? Hambrunas. Esas hambrunas, ahora estoy mencionando unas 2 o 3, pero cada quien sabe sus hambrunas. Esas hambrunas tienen la capacidad de destruirnos si usted se deja, o tienen la capacidad de ayudarle a profundizar en su relación con Dios. ¿Qué hará? Cada hambruna es la oportunidad para preguntarnos a nosotros mismos: ¿en quién creo? ¿Realmente creo en Dios? ¿Realmente confío en Dios? Por alguna razón Dios permitió que Abraham viviera todo lo que vivió para dejarnos ejemplo. Romanos capítulo 14 habla de eso, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que viene esa hambruna, llámela como la llame, es su oportunidad de buscar a Dios. Cada hambruna siempre trae una semilla de mentira. Pasó con Abraham, y Abraham se dejó llevar por las mentiras. Pero ¿sabe cuál es la mentira primordial de que está embarazada esa hambruna en su vida? La mentira es: saldré como salí la vez pasada. ¿Se acuerda usted de Sansón? Yo ya conozco la salida, yo tengo los contactos, voy a pasar esta experiencia y venceré. Pero no es así, porque lo que el Señor está buscando es que usted y yo tomemos conciencia, como decía ese canto que cantábamos hace muchos años: sin Dios no podrás caminar. Y es un canto que es como un lamento, ¿no? Sin Dios no podrás caminar. ¿Recuerdan los viejitos? Ahora, ¿tiene sustento ese texto, ese canto? Sí. El Evangelio según San Juan dice: porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el Señor, cuando permite hambrunas en nuestra vida, nos está llevando hasta ese punto, hasta donde usted y yo digamos: definitivamente sin Dios no somos nada. Nosotros somos como Abraham, con una debilidad. La debilidad de confiar en nuestra carne, en nuestros recursos. Pero cada vez, mientras más confiamos en nuestra carne, cada vez más se va erosionando la fe en Dios.
Por eso le decía hace un rato de nuestra respuesta estándar a las crisis. La gran mayoría de nosotros somos revelados cuando algo como eso pasa, porque nos damos cuenta que Dios no es el primero en nuestras vidas, sino alguien más. ¿Quién? ¿Quién sabe? Cada vez que nosotros enfrentamos una crisis, siempre hay alguien cerca de nosotros que será lastimado dependiendo de nuestra respuesta. En el caso de Abraham fue Saraí. Saraí no tenía culpa, pero Saraí quedó herida. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, desde el ámbito social, están constituidas de círculos concéntricos de relaciones. De suerte que todas las veces que usted cae, que se equivoca en algo, invariablemente lastima a alguien, aunque no quiera y aunque la persona ni lo sepa. Invariablemente usted lastima a alguien, porque jamás se va a poder sustraer de esa realidad. Soy parte de un entorno social de alguien más. Por eso, solamente los que han estado cerca, los que lo han vivido, entienden las palabras que decía la hermana Anel hace 2 semanas. Nadie que se divorcia puede decir que tiene amor por los demás. Esa es la traición más grande que le haces a un ser humano, como se llame. ¿Y saben quiénes son los primeros? Los niños. Ahora usted dice, niños, lo bueno que los míos ya están viejos. No. Hay cosas que nunca se superan. Nunca. Los niños, en un divorcio, los niños siempre pierden. Si se van con mamá o se van con papá, no hay diferencia. Siempre pierden los niños. Y pierde el esposo y la esposa, aunque ellos no se dan cuenta. Han quedado incapacitados para seguir adelante. Lo correcto, lo bíblico, es no separarse. Lo correcto es mantenernos confiando en Dios, en cualquiera que sea su hambruna, porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta cuántas personas hemos lastimado. Y va a ser difícil encontrar a cada uno para pedirles perdón. Va a ser muy difícil. Así que anoche, ya por la noche, muy noche, estaba pensando, ¿qué sentía Abraham? Seguramente en sus momentos de quietud, Abraham sentía remordimiento. Miren mis vacas cómo paren, pero son las vacas que me dieron por Saraí. Miren el oro que tengo, porque era un hombre riquísimo, pero lo devolvería si regresara yo la integridad y la paz de Saraí. Lo devolvería. Todo, absolutamente todo. Por un fracaso, por un tropiezo, por una tontería, por una mentira, por un hábito cultivado. Porque tristemente no fue algo que pasó nada más en la vida de Abraham. Eso era que él tenía eso. Mentía y mentía y mentía. Entonces si Abraham se llegó al final de sus días y se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué puedo seguir adelante? Quizás su única respuesta era la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Le digo algo a usted, la única razón por la que usted está aquí es por eso, por la gracia de Dios.
preciosa misericordia. Y escuché una canción muy viejita que pensé, si esta canción la hubiera oído Abraham, creo que sería su canción. Quiero pedirle que cierre sus ojos y escuche esta canción, que es hermosa. Pero póngase en ese lugar. ¿Por qué estoy aquí? Incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo pago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor, Señor, no lo alcanzo a comprender, pero gracias. Si usted prestó atención así con sus ojos cerrados, le pido a esta letra de esta canción y la experiencia de Abraham. Abraham pudo haber dicho: no logro entender por qué. Cada vez que me equivoco, cada vez que hago lo incorrecto, cada vez que dudo, tu misericordia
Tu misericordia siempre ha estado ahí. En esta mañana el Señor desea que usted pueda ver la profundidad de su fe, su confianza en quién está. Si no está en Dios, es momento de ponerla en Dios. Él no lo va a juzgar. Bien que lo merecíamos, desecharnos, pero Él, el Señor, ha prometido que bendecirá a muchos por medio de usted. Decida abrazar su misericordia.